Bien, hermanos, quiero en esta tarde hablar del Salmo 28. El Salmo 28 nos llevará a afirmar nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Con mucha frecuencia, la fe y la confianza en Dios titubea en nuestra vida. Y nos llenamos de temores. Y lo peor de eso, nos llenamos de zozobra. La zozobra y los temores son diferentes. La zozobra es una sospecha negativa de las cosas, contraria a la fe y a la esperanza. Y en las circunstancias de la vida, en los problemas de la vida, nos llenamos de zozobra. Pero no son los temores de los problemas lo peor. Lo peor es el temor a no ser oídos por Dios. A lo mejor Dios no me oye. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a pensar eso. En medio de los problemas y las necesidades, decir, a lo mejor Dios no me oye. Que Dios no responda a nuestras oraciones. Y que en medio de esa zozobra donde pensamos que Dios no nos oye, o que Dios no responde a nuestras necesidades, seamos destruidos por lo malo. Este Salmo 28 es muy importante en esta parte, porque de pronto nos alejamos tanto y naufragamos en nuestra fe, donde pensamos que Dios no va a hacer nada, o que Dios no es consciente de nuestra necesidad, o que no es sensible a nosotros. Esa duda la podemos resolver en el ministerio de Jesús, cuando dice la Biblia que Él tenía compasión de los necesitados, que sanaba a los enfermos, que les enseñaba y que los pastoreaba. De tal manera que Dios nunca desecha a nadie y nunca desoye una petición de ninguno de nosotros. Este Salmo 28 está escrito por David. Forma parte de los salmos que él escribió en el problema que tuvo con Absalón, su hijo. Qué importante para David era confiar en que ninguno de sus problemas, ninguna de sus pruebas vendría a través de su familia, de sus hijos. Porque siempre pensamos que hay gente de la que nunca vendrán los problemas. Sin embargo, surgen los problemas por parte de Absalón, su hijo. Claro, David había sembrado amargura allí, en él. David había sembrado amargura. Pero nunca David pensó que los problemas vinieran por él. Hubo un momento en el que David piensa, como ya lo hemos relatado en otros salmos, que va a ser muerto por Absalón y que son mucho más los que estaban con Absalón que los que se habían quedado leales a David. Y él escribe este salmo y lo que él expresa, porque aunque hayan sido un grupo de salmos los que escribe en su experiencia con el problema de Absalón, cada uno de los salmos tiene un matiz, tiene un pensamiento interesante que se convierte en un baluarte de nuestra fe. Aquí David va a resaltar el por qué no confiar en los hombres y cómo llevar nuestra fe a confiar siempre en Dios y a esperar en Dios más que en nadie. No podemos confiar en nadie. No podemos esperar nada de los hombres. Nada. Tenemos que esperar en Dios y tenemos que aprender a confiar completamente en Dios. Suceda lo que suceda, debemos
de echar toda nuestra suerte en Dios. Y entonces el Salmo tiene 4 estrofas. Y de esas 4 estrofas, en las 2 primeras estrofas, David externa sus temores en diferentes situaciones o circunstancias. En la primera estrofa, él arroja sus temores sobre Dios. No es un atrevimiento decir que hay momentos en nuestra vida en los que sospechamos mal de Dios. Nuestra humanidad es propicia para eso. ¿Qué es pensar mal de Dios? No me vas a contestar. No me oyes. No me entiendes. No sabes cómo me siento. ¿Ha llegado usted a estar en una situación así? No negamos a Dios, no negamos a Jesús, no abandonamos la fe. Estoy hablando de cómo los problemas nos llevan a una situación ante Dios, ante la cual expresamos temores que tenemos ante Dios. Y entonces el salmista escribe esto en los 2 primeros versículos. Dice: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, es mejor darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando elevo mis manos hacia tu santo templo. La expresión que tiene aquí David en estos 2 versículos está diciéndole a Dios, está haciendo un reclamo en un momento desesperado de su vida. Habíamos hablado de que David había convertido sus experiencias en salmos cuando estas experiencias habían pasado, pero trata de plasmar en el escrito de los salmos todas sus vivencias en diferentes momentos. Digamos, ha habido situaciones, pruebas fuertes a través de las que he pasado en algunas partes de mi vida, en las que tengo sensaciones de abandono completamente, y de pronto tengo sensaciones de fe y de confianza y de esperanza. Entonces, son sensaciones diferentes por las que vamos atravesando. Pero David se dirige en el Salmo 28 a las experiencias y a las sensaciones de abandono, de desesperanza y de debilidad, donde su carne desfallece, donde se siente caer completamente. Y en el versículo 1 dice: pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Porque de pronto quisiéramos una evidencia de Dios, una evidencia al tamaño de nuestras necesidades. Pero de pronto parece un silencio de Dios. Me acuerdo entonces de Jeremías 3, de Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Sí? Y allí él dice, él callará de amor. Hay un momento en el que Dios está guardando silencio para llevarnos en la paciencia a crecer y a creer. Pero no quiere decir que Él no va a aparecer en algún momento y hacer su obra y cumplir su propósito en nuestra vida. Él tiene el desafío de hacernos crecer. Tiene una relación en la vida natural, o un paralelo en la vida natural con nosotros, cuando si nosotros no entendemos de qué se trata la paternidad, cuando nuestros hijos tienen el menor problema, vamos y los rescatamos y les ayudamos y aparecemos allí. Y vuelve a aparecer otro problema, inmediatamente estamos allí y le hacemos creer a la gente: nadie se meta con mis hijos porque se mete conmigo. ¿Cierto o no? Esa es una pésima paternidad. Todos lo hemos hecho, porque esas sensaciones nos atañen a todos. Pero es malo,
Porque deberíamos enseñar a nuestros hijos a enfrentar la vida. Y la van enfrentando desde problemas como niños hasta adolescentes, jóvenes, y ya cuando somos maduros. Pero si nosotros siempre rescatamos a nuestros hijos, los vamos a inhabilitar. No van a aprender a enfrentarse a la vida. Los enseñaremos a ser dependientes de nosotros y les haremos mucho daño. Pero si los monitoreamos, si los miramos desde lejos para que no avance un peligro mayor y vemos cómo van resolviendo y cuáles son las respuestas que tienen a los problemas que la vida les plantea, los vamos a habilitar. Dios nos habilita. Acuérdense que él había dicho: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Enseña. Pero el salmista dice: no me respondes. Mejor me sería morir. Está perdiendo, de pronto parece que Dios no me escucha, que Dios no me responde, que Dios no tiene misericordia de mí y que el Señor no sea mi esperanza. Es algo terrible. ¿En quién voy a esperar entonces? ¿Qué voy a hacer con estos problemas? Cuando nosotros sabemos que la diferencia que tenemos al caminar con Dios en nuestra fe es que Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Dios tiene de nosotros misericordia. Pero los problemas parece que nos enseñan a dudar que Dios sea todo eso para nosotros. Y el primer problema que David plantea no son los problemas propios de la vida, no era Absalón, no eran los enemigos, no era la cantidad de ejército que tenía Absalón, sino el principal problema es: tú no me escuchas, tú no me entiendes. Ese era el principal problema. Y entonces entra el segundo problema. Y dice, versículo 3 al 5: no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos le han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Él está pensando o está temiendo que Dios no haga diferencia entre el malo y Él. Como cuando nosotros en medio de la aflicción y de los problemas pensamos: les va mejor a ellos, ellos están bien. Yo estoy siendo pasado por una tormenta, por un vendaval, y parece que Dios no está haciendo diferencia entre ellos y yo, y me está tratando como a ellos. Pero también teme que los impíos no tengan el juicio que merecen. Cuando a veces pensamos: Señor, haz justicia, haz justicia. Qué difícil es para nosotros diferenciar entre quién es malo y quién es bueno en algún problema. Hay situaciones en las que diferenciamos correcta y perfectamente, pero hay situaciones en las que es difícil diferenciar. Y no estoy hablando, por ejemplo, yo en la consejería puedo recibir a una persona que me cuenta su versión y a otra persona que me cuenta su versión. No puedo creer una y otra. Puedo orar a Dios y decirle: Señor, haz justicia donde tengas que hacer justicia. ¿Por qué? Porque yo no distingo. Porque no sé quién me hable con la verdad o quién me hable con la mentira. Pero por otro lado, yo mismo puedo estar metido en un problema donde yo no pueda diferenciar entre el otro y yo. ¿Quién era el justo? ¿Quién actuó correctamente? Y David
está pensando, imagínese, era su hijo. Pero además él le había creado una raíz de amargura a su hijo. Su hermana había sido violada. Y David no hizo justicia. Y pasado el tiempo, vinieron consecuencias de eso. Difícil era para David, que ahora estaba metido en el problema con su hijo, donde él estaba huyendo de su hijo, movido de Jerusalén, agazapado en una cueva con quienes eran leales a él, que eran pocos, y teniendo a toda la multitud en su contra y a su hijo en su contra, que se había proclamado rey. ¿Quién es justo? Y entonces Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Sabemos cómo termina la historia, pero cuando David estaba en medio de la historia y su hijo estaba reinando ahora en Jerusalén y venía a matarlo, y era lo más seguro que lo matara por la diferencia que había entre el ejército de Absalón y el ejército de David, ¿cómo pelean nuestros pensamientos? ¿Cómo divagan nuestros pensamientos? ¿Cómo esperar en Dios y cómo decirle a Dios, Dios, haz justicia? Pero entonces, cuando realmente en nuestro corazón le decimos a Dios, Dios, haz justicia entre lo malo y lo bueno, nuestro corazón se convierte en justo. Porque Dios puede hacer justicia contra nosotros o contra el impío. Pero nuestra petición nos hace justos. Porque entonces le estamos diciendo a Dios que le imparta justicia. Pero de pronto parecía que se llenaba de evidencias porque había habido traiciones, deslealtades contra David. Y entonces él parecía que cargaba hacia su lado la injusticia, él estaba padeciendo injusticia. Y le pide a Dios que haga diferencia, pero temía. Es decir, no es que Dios sea injusto, no es que Dios sea imparcial, o parcial más bien, no es que Dios sea parcial. Es que nuestros pensamientos nos llevan a eso. Estamos hablando que se debatía dentro de David, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, de qué se llenaba la batalla de su mente. Y cuando nuestra mente se llena de eso, nos debilitamos al punto de pensar que vamos a naufragar y que tenemos una batalla perdida. Aunque en la última parte, David dice, por tanto él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Es decir, al final de esa batalla, en una experiencia de fe y un entendimiento, él está convencido que Dios destruirá al injusto y nunca podrá reconstruirse. Entonces, observemos los temores de David. Dios no me escuche, que Dios no me responda, que no tenga de mí misericordia, que no sea mi esperanza, que no haga diferencia conmigo y los perversos, que no venga juicio con los impíos y que Dios no castigue al perverso. Eran los temores que él tenía en esa batalla respecto a Dios. Tengo temores respecto a mis enemigos, tengo temores respecto a mis problemas. La fe me llama a mirar a Dios, pero cuando miro a Dios, mi mente y mi corazón se llenan de esos temores. Y el propósito de escribir este salmo, indudablemente, era guiarnos en medio de esas tempestades y de esos temores y de esa oscuridad que hay de pronto en nuestra mente. Era guiarnos y enseñarnos quién es Dios y cómo es Dios en medio de nuestros temores. Es decir, cómo es Dios cuando yo estoy pensando todas estas cosas. Qué hermoso. Todas estas cosas
están escritas para nuestro testimonio. Por eso la palabra es un faro. Y entonces viene al tercer párrafo y dice: alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. Ahora viene la fe, viene la confianza, viene la luz. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él todo mi corazón. En Él confió mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. Qué alivio, qué alivio, qué alivio cuando en medio de mi batalla yo clamo a Dios y lo primero que Dios puede traer a mi vida es claridad, nitidez, confianza, fortaleza, seguridad. No está resuelto mi problema. Y entonces aprendemos a decirle a Dios: Dios, tú has decidido hacerme pasar por estas pruebas difíciles, dolorosas, oscuras, pero acompáñame con tu paz. Acompáñame con tu fortaleza. No pido que tú quites el oprobio que hay contra mí, no pido eso, porque tú eres tan sabio y tan perfecto en tus caminos que tú sabrás cuándo lo harás. No puedo yo decirte quítalo porque tú lo trajiste y tú tienes propósitos en medio de la lucha, la prueba, la dificultad. Tú tienes propósitos, pero Dios, fortalece mi fe. Dame tu paz. Aviva la esperanza. Qué hermoso. ¿Sabe una cosa? Nada es más precioso que una esperanza divina en medio de las aflicciones. No tenemos nada, no hemos ganado nada, no hemos logrado nada, pero Dios trae un testimonio al corazón y una esperanza, y entonces a veces decimos: no sé por qué estoy feliz, porque Dios trajo una esperanza. Si mi problema sigue allí, pero Dios trajo un testimonio de su presencia en nosotros. Durará el oprobio, durará la aflicción, durará la prueba, el tiempo que Dios considere. Pero Dios no nos está haciendo daño, aunque parece que la prueba nos hace daño. Dios no nos está haciendo daño y la prueba no nos está haciendo daño. Dios está construyendo un testimonio que un día nos hará vivir por encima de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestros temores, por encima. Y Dios está creando, está construyendo una confianza en nosotros, que uno puede decir: el que no me abandonó aquel día, no me abandonará este. El que no me dejó morir en la zozobra y en el problema aquella ocasión, hoy tampoco lo hará. Dios construye un testimonio, pero lleva esa batalla de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, la lleva. Aunque venga toda esa tormenta y sea la parte más difícil de nuestra vida. Y no solo eso, sino que a veces queremos tomar decisiones donde no debemos tomar decisiones, hasta que Dios haya puesto paz en todo. Él oyó que clamaba por misericordia y tuvo de mí misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Qué hermoso. Como dice en Deuteronomio: ¿quién como tú, oh Israel? ¿Quién como tú, pueblo escogido por Dios? Espada de tu triunfo y escudo de tu socorro. Es decir, cuando él habla aquí de Dios como un escudo, está hablando: Él no permitirá que la prueba, Él no permitirá que la circunstancia, la adversidad o el dolor
vaya más allá de lo que Él ha permitido. Nunca, nunca, nunca. Nos pasará por fuego, nos llevará a las aguas y a los ríos, pero nunca nos vamos a ahogar y nunca nos vamos a quemar. Dios no permitirá que el mal nos haga daño. Él cumplirá propósitos correctos en nuestra vida. Y Él dice, Él es mi escudo. Me da su ayuda y alegra mi corazón. Es decir, hermanos, no confiemos en el hombre. No confiemos en el hombre. Es que me prometió, es que me dijo. No confíes en el hombre. Solo confía en Dios. No esperes nada de los hombres, de ningún hombre. Espera en Dios. No esperes lo bueno de nadie, ni siquiera de quien te dice que te quiere, de quien te ha prometido lealtad. Espera en Dios. Y entonces, el gran pasaje de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? No, yo espero en Dios, yo confío en Dios. Si alguien me prometió, si alguien me dijo, qué bueno por eso. Pero yo espero de Dios. Y aprende a decirle a Dios en las pruebas, Dios, no me des nada que tu mano. Y que yo no tenga nada que tú no hayas provisto para mí. Porque no quiero nada de nadie, excepto lo que viene de tu mano. Qué hermoso salmo. Llega a sus temores, a sus sospechas incluso de Dios. Pero viene la fe, viene la paz, viene la fortaleza, viene la salvación. Y termina aquí esto, porque para llegar a esta situación donde solo podemos confiar en Dios, donde solo podemos temer a Dios, porque otro de los problemas es, tenemos demasiado temor de la gente, de la vida y de las enfermedades o de las pandemias. No, solo teme a Dios, a nadie más, a nadie más. Nadie tiene una soberanía como la de Dios. Pero para llegar a esto, tenemos que haber atravesado pruebas muy elevadas, porque nadie puede tener más confianza en Dios que quien lo ha probado aún en las profundidades del dolor. Y si Dios nos lleva a profundidades de dolor o a las alturas de circunstancias que parece que rayan en el límite, vas a aprender que solo Dios te traerá de allí, que nunca te abandonó. Y miren cómo termina este salmo. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura. Salva a su pueblo. Bendice a su pueblo, porque tu pueblo es tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor. Sálvalos en tus brazos para siempre. Llegaremos al cielo. Y no llegaremos porque fuimos muy buenos. No. Yo no voy a llegar porque soy pastor. No. Llegaremos por la gracia y la misericordia de Dios. Y hay 4 verbos que se conjugan aquí, en este final, en estos versículos 8 y 9,
que se configuran aquí: salva, bendice, guía y pastoréalos. Algo que Dios siempre hará. Y el salmista lo deja plasmado aquí porque no encubre, no oculta las dudas, su estado emocional, las batallas de su mente, no las oculta. Y como hay tanta diferencia entre los dos primeros párrafos contra los dos últimos párrafos. El primero delata sus temores, pero el segundo revela la obra de Dios alrededor de él. Y como Dios siempre termina salvando, bendiciendo, guiando y pastoreando. Pero tiene sentido leerlo por la forma como lo dice. Y dice en la versión 60 de Reina Valera, en la última parte, en los últimos 2 versículos, dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. No se va a morir en sus grandes aflicciones. No está indefenso en sus grandes conflictos. No está abandonado en su dolor. Dios salva, Dios bendice, Dios guía y Dios pastorea. ¿Alguien está viviendo en lo recio de una tormenta? ¿Alguien está entrando en una tormenta? Sus pensamientos pueden perderse, pero aparecerá la bondad de Dios. Y usted no se va a perder, ni esa tormenta lo matará, ni lo va a destruir. Dios aparecerá, su gracia y su misericordia. Pero deja una enseñanza: no confíe en ningún hombre y no tema a ningún hombre. Confíe en Dios y tema a Dios, porque es suficiente para su prueba. Póngase en pie. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Aparecerá la bondad de Dios, el poder de Dios, el gran pastor de las ovejas. Y aunque todo parecía un naufragio, todo termina en un propósito, los grandes propósitos de Dios. Señor, que esta mañana tu palabra pueda traer esperanza y gozo al alma que está en una batalla. No importa cómo sea la batalla, no importa. Tú eres Dios y tú haces las cosas según tu propósito. Y tú cumples tu bien, y tú bendices, y tú pastoreas. En medio de nuestros grandes conflictos, dejémonos pastorear, dejémonos guiar por aquel que camina con nosotros. Dios, trae paz y trae fe, despierta fe en el corazón de la iglesia, en medio de los grandes problemas. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.